Hola, hola, ¿cómo están? Soy Cristian Fuentes y esto es Cuchillos y Navajas con Sentido Común. En esta ocasión tenemos unboxing. Vamos con la intro. Bueno, como ya les comentaba, ya tenemos unboxing nuevamente. La verdad, este cuchillo me llegó hace poco, hoy día. Hoy día digo que estamos perdón, a 20. Sí, a 20. Sí, hoy día 20 de noviembre. Y la verdad, no me aguanté la set como hacemos nosotros, así que voy a hacer el unboxing ya. No voy a esperar hasta mañana. Les digo unboxing, bueno, perdón, para los que se sientan ofendidos, no se ofendan. Que digo unboxing porque es una palabra más rápida que decir desempaquetar, desenvolver o como sea, al final es lo mismo, se entiende, es un desempaquetado. Y bueno, unboxing es obviamente porque estoy hablando de un paquete que viene recién llegado, así que no hay ningún problema en eso. Hay otras personas que por ahí parece que tienen problemas con los unboxing o con desempaquetar un paquete delante de las personas y prefieren revisarlo antes. Bueno, yo no. A mí me gusta que ustedes vean conmigo qué es lo que viene aquí y si hay alguna sorpresa o no. Así que eso es lo interesante de este tipo de videos, creo yo, ¿cierto? Así que bueno. eh, Contarles primero que nada que es el cuchillo que ya deben saber, modelo Benchmade o de la marca Benchmade M15002. Eh, Dice que está fabricado en S30B, por supuesto que no es así, supongo. Sería una suerte absoluta como sacarse la lotería, me imagino yo que fuera real. Pero bueno, está enviado desde, como ya saben, desde la empresa de AliExpress, la tienda, obviamente, de la ciudad de Yangyang. Y como siempre, otra cosa, Guangdong, es que viene todo de ahí mismo prácticamente en lo que respecta o lo que tiene que ver con China. Así que bueno, en este caso envolvieron bastante mal los chinitos estos. La verdad que deja bastante que ser. Parece que pusieron dos bolsas aquí, se les anduvo enredando esto, o lo hizo Mickey Mouse, no sé. Pero la verdad que no quedó muy decente. Bueno, pues lo importante es esto, lo que viene en el interior. Vamos a dejar estas bolsas cachureo a nuestro lado, obviamente que no molesten. Vamos a dejar a nuestra jamás en paz, que ya quedó llena de embotada, llena de pegamento. Así que ahí está nuestra belleza, nuestra modelo. Ahí está, quedó fuera. Así que vamos a ver esta linda cajita que se ve acá, que en este caso veo que dice D138, no sé qué significa. Bueno, el modelo 15002. Me imagino que esta es una nomenclatura interna de ellos, supongo. Bueno, trae un código de barra, algo que se agradece. La caja es bastante bonita, tiene un buen brillo, se ve bien hechita. Acá también tiene la nomenclatura y bla bla bla. Y ustedes saben de la compañía, me imagino, original. Dicho sea de paso, en Benchmade recuerden que tenemos otras cajas que fueron los que llegaron los pocos, que son estas, que son cajas también bastante bien hechitas, bien bonitas. Por lo menos de eso se preocupan. Espero que el cuchillo sea mejor que el tipo poco, porque de Benchmade la verdad que no tengo ningún cuchillo que pueda destacar y decir que ha salido de buena calidad. Así que bueno, vamos a abrir esta caja y vamos a ver qué traemos acá. Aquí trae, como ven, algo para amortiguar el golpe, la cajita. ¡Wow! Y algo que me sorprende de inmediato es una funda real de cuero. Ojo, aquí esto me ha dejado anonadado. ¡Uy! Viene muy apretado. Déjenme ver esto, por favor. Esta es la primera funda que yo veo real de cuero. Miren, esto es cuero real. Voy a compararla justamente con otro de los Benchmade, perdón, para que podamos ver la diferencia. Denme un segundito que saco el otro. Denme un segundo. Denme un segundo. Ah, perdón. Ahí está. Miren la diferencia. No, esto es cuero real, pues viejo. Sí, aquí estamos hablando de cuero. Pues. Este es cuerina. Aquí se ve que es cuerina, obviamente. Y esto es cuero. Esto es cuero real. Ahí se nota la diferencia. Incluso acá adentro también se puede ver que es bastante duro. Esto es bien firme. Muy parecido al material que yo tengo acá también. Este es cuero real. Así que por fin tenemos un cuchillo que viene de AliExpress y está fabricada la funda con cuero de verdad. Esto es inaudito. Realmente es algo que hay que destacar.
verdad que sí. Esto es real. ¿Ya? Así que bueno, ahí pueden ver. Estoy contento porque es la primera vez que veo un cuero real en un artículo de AliExpress. Por eso les digo. Así que bueno, aquí pueden ver un poquito más la funda, bien sencilla, como a mí me gustan. Yo no necesito fundas que tengan cosas del otro mundo. Acá se ve una pequeña perforación o grieta que podría ser alguna drenaje y tal vez para el agua, no sé. Se ve bien cosida. Está bien, está bonita, me gustó, es sencilla, como les dije. Bueno, es lo justo. Vamos a ver qué tal entra el cuchillito, que lo vamos a sacar enseguida de esta bolsa. Está bastante sucio, déjenme decirlo, manchado, pero se ve que entra bien, por lo menos hasta ahí. Voy a tratar de meter esto con... Ahí está. Sí, retiene bien. Perfecto, perfecto. Ahí está. ¿Qué les parece? Me gustó mucho a mí, por lo menos. Sí, me dejó bastante perplejo, por no decir anonadado. Que tenga una funda real de cuero por fin en mis manos. Venía desde China. Esto es inaudito. De esto todavía me sigo riendo, porque en realidad nunca pensé que lo iban a hacer. Bueno, vamos a ir al cuchillo ahora. Déjenme limpiarlo un poco, en realidad viene bastante manchado. Le vamos a echar un poco de agua hacia el final de esta cuestión. Ustedes saben que no creo que sea un acero S30B. No, ni loco. Si esta cuestión es un 420 con suerte, o 410, 420. Si tenemos suerte, un 420. Y bueno, y si es como todos los demás, va a ser un 410 nomás. Un 3CR15. Con suerte sería un 4CR15 o un 4CR13. Y con mucha suerte sería un 5CR15. Hablo de esos aceros porque son los aceros con los que trabajan los chinos. Ya que en teoría sería el 410, el más bajo, el más blando. Después tendríamos... Perdón. Todavía me queda un poco de tos, perdón. Después tendríamos el 420, que vendría siendo el equivalente al 4CR13 o 4CR15, que ya ni me acuerdo. Y después el 440A, que ya pasa del 420 hacia arriba y sería equivalente al MOA 58 y también al 5CR15. ¿Ok? Así que espero que haya quedado claro. El MOVA 1.4116 viene siendo equivalente al 4CR13 o 4CR15, que sería el 420, recuerden. Pero hay otro más bajo aún, que es el 410. Bueno, definitivamente la hoja está manchada. No le pude sacar la mancha que tiene acá, que en realidad no sé si ustedes podrán verla ahí en este momento. Ahí ustedes la pueden ver, claro que sí. Está manchada, pero es bien bonita. La hoja, a pesar de todo... Quiero decirles que me encantó el cuchillo. O sea, a primera me encanta, me gusta mucho. Estoy mirándolo, igual que ustedes, supongo, toda esta estructura que tiene la parte superior, que me encanta la madera esta, no sé cómo se llama, palisandro, parece o algo así. Es una madera muy linda, muy bonita, pero un poco delicada parece. Sin embargo, me encanta, se ve muy lindo. La tornillería, como pueden ver acá, no tiene cabeza, es algo un solo lado, digamos. Tiene un rompecoco para postura para cordón fiador. Tiene, bueno, como ven, es una mesa superior con un vaciado plano, absolutamente plano, y una hoja semi afalcatada, diría yo. Es un poquito afalcatada, sin serlo en su máxima expresión. Tiene este grill o grilla acá arriba, dactilera, como quieran llamarle, excelente, muy bien. También acá en la parte delantera, excelente también para poder hacer skinner, ¿cierto? Como ya saben, para poder quitarle la piel a un animal, bien excelente, porque nosotros tenemos que tomar la punta del cuchillo en estas situaciones, digamos, para poder sacarle la piel. Entonces esto nos viene muy bien. A ver, los cuchillos que tienen este tipo de rejilla, podríamos decir, o de calados, o de biseles, o en el fondo es una dactilera en realidad, o este grip, digamos, en la parte delantera de la hoja, son muy buenos, son excelentes, porque estos nos permiten tener un mejor agarre en nuestro dedito acá para poder guiar la hoja y poder, como ya dije antes, poder abrir un animal, sacarle su piel y esas cosas, ¿ya? Así que bueno, antes que nada, de seguir admirando este cuchillo que me encantó desde ya, de hecho lo sigo mirando porque me gustó mucho. Vamos a tomar sus medidas, ¿les parece? Antes de seguirnos entusiasmando. Así que vamos a ver. Este es un cuchillo de
10,5 centímetros de hoja, 10 centímetros exactos prácticamente de filo útil, 22 centímetros de largo total, de los cuales de mango tenemos exactamente 11,5 centímetros, de los cuales para nuestros deditos, como siempre digo, para la parte interna tenemos 10 centímetros exactamente, que cabe perfecta nuestra mano aquí, en esta parte, como ustedes pueden ver. Además, el ancho, que no lo veo nunca a veces, pero en este caso lo voy a ver porque me gustó mucho el ancho del mango, es de 1. Podríamos decir 17 milímetros, sí, que es más, casi 2 centímetros. Me encantó porque es mucho más ancho que muchos cuchillos. Se siente pero muy bien en la mano. O sea, me agrada mucho. Cuando un cuchillo me gusta, la verdad que me siento feliz. Ahora voy a ir a tomar las medidas del ancho de pala, que en este caso serían 27 milímetros. Sí, 27 milímetros. Y vamos a ver el espesor de la hoja, algo bastante importante, ¿cierto? ¿Qué tal andaríamos con 4 milímetros? O de 3,5 4 yo me conformo. En realidad tiene 3,6 milímetros, 3,6. Me parece muy acertado, muy bien. 3,6, una hoja bastante bien contenida, bien buena. Para esto está perfecto, me encanta. Está muy bien. ¿Qué quieren que les diga? Lo sigo limpiando, lo sigo mirando. Vamos a observar un poquitito la geometría de esto. Perdón que está fuera de foco mirando yo solo. El egoísta sin mostrarle a ustedes. Me encanta cómo se ve, está bien terminadito. El perfil, este perfil está bien hechito. Lo estoy mirando desde afuera, obviamente, porque por la cámara me cuesta verlo. Pero está bien terminadito el perfil de filo, como pueden ver. Ahí está su emblema, como ya saben, ¿cierto? Que la verdad me interesa mucho a mí. En realidad, miren, este acero se supone que es un acero premium, ¿cierto? Un acero 3 CS3B. Y yo considero que estos aceros como los CPM y el DC53 y una pila de aceros más de la Cache la Espada, qué sé yo, la verdad que me importan un comino. Si los chinos fueran un poco más inteligentes, digo yo, solo un poco más inteligentes, y a estos cuchillos que están haciendo ellos, que son réplicas, ¿cierto?, les pusieran un acero de gama media nada más, que se aseguraran de que tuvieran un 5CR15 o un 8CR13 del acero premium que tienen los chinos ahora, ¿cierto? Pero que igual para ellos me imagino que va a ser mucho más económico que un CPM, que un DC53, qué sé yo, que un DD2 incluso, y ellos solamente ocuparan ese acero para estos cuchillos. Pegarían un batatazo en el mundo tremendo, porque nosotros en general, yo por lo menos, no busco aceros premium de máxima calidad, no me interesan, de verdad que no. Yo con un acero de gama media, como ya les dije, para mí el límite es como el Bohler N690 o el N695, el D2, ¿cierto? El 14C28N, el 440C, en esos aceros me muevo yo, esos son los aceros que me gustan, me acomodan. Entonces si me tiran un 8CR13 aquí, yo estaría pero feliz, hombre, feliz. Y seguramente este cuchillo debe costar, no sé, por $200 seguramente, el original me imagino, en 3CP, en S3B, y bueno, pero como les vuelvo a decir, si este estuviese hecho un acero decente nada más, yo estaría pero feliz. Bueno, vamos a ver pruebas concretas. Partimos al tiro nomás, al callo aquí, al callo. Nada de cuestiones, a darle duro al tiro. Vamos a ver qué tal va. Y yo no me gusta dar muchas vueltas, y como ven está perfecto, no hay ninguna torcedura, no se ve nada extraño. Me imagino que lo están viendo bien, ahí con mi dedo ahí para la contrasombra. Le vamos a dar 3 más para que no quede duda. ¡Pum! ¿Ah? ¿Qué tal? Y fuerte, ¿ah? Bien, entrando bastante harto. Ahí está marcado más, 1 centímetro más o menos. Lo embutí igual que el Joker, en la prueba Joker, así que no hay nada que reclamar aquí, sin llorar. Y aquí, como ven, este cuchillo lo pasó perfectamente, siendo un filo incluso, bueno, nada que decir. No voy a hablar nada de Joker de nuevo, me voy a quedar callado mejor. Solamente les demostraba nomás cómo entra y que no se dobla, que por lo menos pasó esta prueba. Ojo, que no tiene ninguna ayuda, una mesa que llega hasta el final, una línea, sino que es plano total aquí.
Así que no hay nada de eso. Vamos a ver qué tal entra en madera. Oh, pero wow, señores, esta cosa. Miren qué bonito, pero qué preciosura, cómo entra, miren cómo entra la madera, por Dios. No, esta cosa está pero espectacular, miren qué ordenadito, miren todos los cortes ordenaditos que hizo. Fantástico, fantástico, fantástico. Miren, estoy feliz hasta ahora. Mira cómo entró ahí solamente cargándolo y terminé la mosca, quiero decir. Solamente un apalancamiento y nada más. Qué cosa más linda, ¿eh? Estos son los cuchillos que me encanta revisar a mí, así, que vengan así de bien afiladitos, que de hecho, ojo, que ni siquiera hemos revisado el filo, tampoco antes de hacer estas cosas, perdón, que no vimos ni siquiera cómo venía. A ver, oh, pero miren qué cosa más linda. Perfecto, perfecto, no hay nada que decir. A ver, veamos ahora la prueba del millón, que esta es la que nos duele la guata a todos. ¿Será capaz de resistir o no? ¿Resistirá? Estoy viendo unos brillitos aquí de todas maneras, antes de tiempo. No sé qué es lo que es. No sé por qué tiene unos brillitos aquí. Espero que no sea nada grave. Porque tengo... Ahí ustedes los ven. Bueno, esperemos que no sea nada grave. Vamos a hacer la prueba. 1, 2, 3. Nos fuimos. Ay, por favorcito. Aguanta. Quiero que aguante porque me encantó este cuchillo. De verdad que me encantó. Es muy lindo. Funciona muy bien, el filo bien excelente. Le voy a dar como caja aquí también porque me interesa saber que sea bueno. Y lo voy a seguir cargando fuerte aunque se rompa y se parta, no me interesa. Quiero saber que sea, quiero ver un cuchillo de buena calidad, que estos chinos de miércoles hagan un cuchillo bueno, por fin, de buena calidad, que no importa que sea una copia, una falsificación o lo que sea, pero que sea bueno. Vamos a tratar de limpiarlo y esperemos que no tenga nada. Esperemos, aunque es muy difícil. Recuerden que tenía 2 chispitas. Vamos a ir al otro lado. No, ya se dobló. Ya lo acabo de ver. Lo acabo de ver. Y bueno, es lo que es nomás. Es un acero, como ya saben, 420 básico y nada más. No le podemos pedir nada más. Ahora vamos a ver el otro costado donde está... Evidentemente, no voy a decir dañado, porque está doblado, pero ustedes saben cómo esto se puede recuperar. Miren, ¿recuerdan ustedes cuando antiguamente en las carnicerías pasaban un cuchillo contra otro? Es eso, si es porque el filo obviamente se dobló hacia un lado, nada más, por eso se pasa una chaira y listo. Miren, y sigue cortando igual de bien, miren. ¿Ah? Ahí va. Se traba un poquito, pero en la parte donde está, obviamente, esta parte que se dobló un poquito el microfilo. Pero es un microfilo muy, muy, muy fino, créanme. Así que yo se lo perdono. De verdad que se lo perdono a este cuchillo, porque es muy fino. Es como el SRK de Core Steel. ¿Recuerdan que le pasó lo mismo? Claro, pero es porque el microfilo es demasiado fino, está muy finito. Entonces, obviamente que yo lo cargué a lo bruto. Obviamente, le di como caja y no dio más. Pero... aquí vamos a ver, resulta que si yo esta parte, por ejemplo, yo la paso contra otra superficie, que en este caso lo voy a hacer aquí, a lo tártaro, ¿ya? Y usted me va a decir, pero ¿cómo estáis haciendo eso? Bueno, si yo la paso aquí, este filo debiese volver a enderezarse. Si yo se los muestro ahora, no tiene absolutamente nada. Porque hice lo que yo les mostré recién, lo que les dije. Miren, voy a agarrar el papel ahora a ver qué pasa. Miren. ¿Se dan cuenta? Porque yo enderecé la parte mala del filo. La volví a enderezar. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Ese era todo. Miren. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Qué fue lo que hice yo? Agarré otra superficie metálica, como es el pie de metro, y lo único que hice es pasarlo más o menos, calculando obviamente bien el filo, el ángulo de filo, por supuesto, para poder tomar toda esa parte, digamos, del filo que se dobló, que estaba así como doblada, y la volví a enderezar. Eso fue todo lo que hice. ¿Se dan cuenta?
Si ustedes logran tener esa capacidad de lo que acabo de hacer yo solamente con otro metal, porque lo hice con otro metal, ni siquiera le pasé una chaira, no fue un asentador, porque no lo necesita, no fue un asentador tampoco. Ustedes lo vieron recién en vivo. Es solamente con otro metal. Si logran dominar estas cosas, digamos, pueden recuperar un filo rápidamente, como lo que pasó con este. Ven que el filo perdió la nitidez, y entonces yo lo volví a enderezar. Es súper fácil. Si esto se puede lograr, amigos, sí. Miren, gastar dinero en cuchillos caros es una tontería. Yo digo, podemos tener un cuchillo, sí, por supuesto que si juntamos dinero, los que no tienen tanto dinero, digamos, pueden juntar dinerito y comprarse un cuchillito bueno, qué sé yo, de un acero que ustedes consideren que es el que les gusta o qué sé yo, y tenerlo ahí guardadito para una emergencia, ¿cierto? Pero en el día a día, nosotros necesitamos cuchillos como este, cuchillo económico para practicar, ¿cierto? Para ir al campo, para tontear, qué sé yo, ¿cierto? Hacer lo que queramos, en el fondo eso es lo que queremos, pasarlo bien un rato. Porque no, yo sé que muchas personas no van a llevar cuchillos caros. Imagínense, miren cómo entra. ¿Sí? Este es fantástico, este cuchillo, me encantó. Y este es el primer cuchillo, ojo, que yo puedo llegar a perdonar, como ya les dije, en lo que le acaba de suceder, porque se dobló un poco el microfilo donde yo lo cargué, porque yo le di como caja, en todo caso, forzándolo al máximo. Y sin embargo se dobló, pero un poquito, tampoco es que fuese mucho. Pero lo recuperé fácilmente, como pueden ver. Si es cuestión de mirar esto, tú lo miras el filo y ves hacia qué lado se dobló, ¿cierto? Es evidente que si tú estás cargando un cuchillo, como lo hice yo, en esa dirección hacia allá, el filo se va a venir hacia el lado mío, ¿cierto? Hacia acá. Por lo tanto, después, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si tienes algo duro como esto, incluso una regla de acero, también lo puedes hacer con esta, puedes tomarlo con cuidado, porque esto es con práctica, no puedes llegar y hacerlo de una vez, ponerlo de frente, por supuesto que no. Hay que buscar más o menos el ángulo de dónde estaba el cuchillo y pasarle esto, ¿ya? Ahí, y tú mismo vas sintiendo aquí donde va topando, ¿ya? Y esto actúa igual que una chaira, es lo mismo que una chaira, mijo. Esto es lo mismo, exactamente una chaira, ¿ven? Entonces yo aquí siento donde topa y cuando ya no topa más, listo, está listo, está listo, está listo. ¿Ves? Lo mismo al otro lado, lo puedes pasar suavemente primero para ir tanteando, para ir topando, para ir sintiendo, digamos, el filo, dónde está la imperfección, digamos, del mismo filo que se está doblando, ¿ya? Y una vez que lo logras percibir, digamos, ya le das un poquito más fuerte. Y nada más, pues. Y aquí igual, lo mismo. Aquí yo también hago la misma operación, ¿ves? Lo paso suave, primero suave, voy tanteando. Aquí siento yo que tiene problemas, ¿ves? Y le doy hacia el otro lado también, porque puede que de un lado, de arriba hacia abajo no me dé, pero de abajo, de arriba hacia abajo sí, o viceversa, digamos. Ya, ahí, ¿ven? Entonces, y ahora lo mismo al otro lado y hacia arriba de nuevo. Ya, pero siempre suave, 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 buscando ese camino. Tú tienes que, digamos, sentir el filo, sentir el cuchillo, ¿ya? Mira cómo se recupera. Y no necesitas de una lima, no necesitas de un diamante, no necesitas de nada. Claro, cuando a mí me dicen que prefieren reafilar cuchillos blandos, aceros blandos en el monte, a esto se refieren. Cuando muchas personas, sobre todo de España, me dicen, no, sabes que yo prefiero llevarme un acero blandito, qué sé yo, un 420, un MOVA, qué sé yo, al monte, porque si se desafila lo afilo rápidamente. Claro, a esto se refieren, ¿ya? Que son aceros blandos, digamos, y se pueden recuperar fácilmente. De hecho, incluso Ovidio Calvet, por ejemplo, el muchacho mexicano que él fabrica cuchillos y afila, él, por ejemplo, también usa un corcho. En algunos casos yo uso una madera como esta también para ponerlo aquí en el borde del filo, ¿ya? Y deslizarlo esto hacia atrás, cargándolo más o menos fuerte. Entonces, toda esa parte del filo que se estuvo doblando, a veces vuelve a la normalidad, digamos, se vuelve a enderezar. Pero eso va a depender de la dureza del acero. Porque como ya les decía antes, si es un acero duro, obviamente con esto no lo vas a enderezar. Ovidio lo hace y obviamente es porque él sabe que los aceros, por muy duros que sean, en esta parte, en este punto que es tan finito, igual tienen esa debilidad, digamos, por muy, muy duros que lleguen a ser.
¿ya? Así que por esa razón esto sirvió como ejemplo, digamos, ahora en este momento para que lo vieran y espero que lo aprendan, porque miren que recuperamos, cómo recuperamos este cuchillo así de rápido, así de fácil, ¿ya? Y solamente pasándolo en esa herramienta, digamos, como que si fuera una chaira, ¿ya? Deben dominar estas técnicas, muchachos, porque estas son las que nos ayudan a poder mantener nuestros cuchillos vivos. Antes de terminar, voy a seguir mostrándoles un poquito el cuchillo. Perdón que me explayé tanto, porque me fui en bola, como decimos nosotros en Chile, hablando sobre haber retomado el filo. Se los voy a mostrar un poquito más cómo está, en realidad, que eso es lo que nos interesa, por supuesto. La madera, digamos, la terminación, me encantó, de verdad, este es un cuchillo hermoso. Miren, yo para que me sienta contento de haber encontrado otro cuchillo lindo y bien hechito, este es otro de esos, como el Cold Steel y como el Brakimo, que el Brakimo lo único es la empuñadura, pero lo voy a hacer una empuñadura bonita, acuérdense, va a quedar muy lindo, y este va a ser el trío de los mejores cuchillos que tengo. Voy a bajar obviamente al Kavar y al otro, al Becker, al de Gerber, perdón. Y voy a dejar a los tres, digamos, los tres lugares, digamos, para batoning. Va a quedar obviamente el Brakimo, para campamento general, qué sé yo, y ese tipo de cosas. Va a quedar también el Cold Steel, y este también va a estar dentro de esos tres cuchillos, ¿cierto? Van a ser un kit o un juego de cuchillos que me encantó, de verdad. Les vuelvo a decir, este es un cuchillo hermoso, liviano, exquisito, me encantó, de verdad me encantó. Y con la prueba de dureza que le hicimos de punta, ya me dejó conforme, que es un acero que es bastante resistente, o sea, es decir, está dentro de los parámetros de lo que nosotros buscamos, así que se haya doblado el microfilo, porque el vaciado del microfilo debe ser bastante blandito, digamos, finito, así que no importa. Lo que más me gustó de este cuchillo, déjenme decirle que tiene un vaciado plano, no es cóncavo. Insisto, me encantan los vaciados planos, y eso me gustó porque le da más resistencia, ¿ok? Así que, bueno, muchachos, ahora sí termino el video, se alargó un poquito, créanme que valió la pena. Es un cuchillo hermoso, de verdad que sí. Yo he visto cuchillos lindos, pero este es uno de los cuchillos más lindos que he visto, más bien hechito, a pesar de que sea una falsificación o lo que sea. Me encantó, y sobre todo porque por fin tenemos una funda de cuero, que es lo que me tiene más emocionado. Por fin una funda de cuero en un cuchillo chino, en una falsificación o lo que sea, pero por fin llegó, por fin. Así que espero que no haya una tormenta ni nada por el estilo, porque en realidad me tiene atónito. Así que ahora sí, chicos, me despido y los dejo invitados para un siguiente episodio. Muchas gracias por verlo. Muchas gracias por el like y suscribirte. Hasta pronto. Bye bye.